Hola, ¿cómo están? Yo soy Dayana, los saludo en este martes 6 de octubre. Estamos inaugurando los vivos de Datarius. Los invito a conocerme y a conocer un poco más sobre este ciclo de charlas que tiene que ver con derribar un poco los mitos y entender que las finanzas son para todos. Ahí veo que me están saludando. Hola a todos. Vamos a esperar un ratito que se sume un poquito más de gente y arrancamos, ¿sí? Bueno, como les contaba recién, la idea un poco era que conozcan un poco todo lo que estamos construyendo con Datarius y contarles un poco de qué se trata el curso que va a iniciar la semana que viene. Hola, buenas tardes, los vuelvo a saludar. Aguantamos 3 minutos y arrancamos con el vivo, ¿sí? Con la charla en sí misma, digamos. Bueno, sigue entrando gente. Le vamos a empezar a dar un poco de contexto a lo que vamos a charlar el día de hoy. La idea, más que nada, es empezar a crear un poco de conciencia respecto al manejo del dinero que tenemos en nuestras vidas. A veces pensamos que estas cuestiones que tienen que ver con las finanzas o con la administración de los recursos financieros, llámenlo como quieran, en definitiva, administrar la guita que tenemos en el bolsillo, quede reservada para las personas que tienen una gran cantidad de guita en el bolsillo. Y la verdad es que no es así. Entonces un poco queremos derribar esos mitos. Tenemos que entender que, por ejemplo, voy a citar un ejemplo re básico, que lo conversé el otro día con una amiga y me pareció buenísimo. Si yo cobro el sueldo todos los 5 y recién tengo que pagar el alquiler el día 20, hay 15 días que yo tengo la plata, imaginemos que cobremos por banco, durmiendo en el banco y en realidad yo podría colocar esa plata y generar un rendimiento. Entonces, la idea de esto es que empecemos a pensar en esa microfinanza, ¿sí? Es decir, hay finanzas para todas las escalas y para todas digamos, para todas las calidades de recursos y activos que tengamos. Lo que tenemos que tratar de identificar nosotros, primero es, antes de llegar a la identificación, es conocer cuál es ese abanico de oportunidades. Después entender a qué cosas podemos acceder nosotros y a qué cosas no podemos acceder. Y luego, en base a nuestro perfil de riesgo, que lo vamos a conversar también en un ratito, entender cuál es la inversión que nosotros queremos realizar, ¿sí? Entonces, repasamos lo que dije recién. Lo primero que tenemos que hacer es leer, es informarnos, es conocer cuáles son las opciones que tenemos. Nosotros vivimos en Argentina, ¿sí? Entonces, la idea un poco acá es conversar sobre las opciones que tenemos en nuestro país y por supuesto algunas también tienen que ver con el mundo, es decir, nosotros podemos estar en Argentina e invertir en otros mercados del mundo. Una vez que nosotros podemos conocer estas cuestiones, recién vamos a pasar a elegir cuál es la que más nos conviene. En cuanto a conocer estas cuestiones, lo más importante para mí y lo que yo quiero desmitificar y lo que tenemos que entender es que nosotros estamos en Argentina, que es un país donde su mercado financiero se compone del mercado de capitales, que tiene que ver con las sociedades de bolsa, con los mercados de financieros, los mercados de instrumentos derivados, los bonos, todas esas cosas que nosotros nos imaginamos en la película El Lobo de Wall Street. Bueno, en Argentina funciona todo eso. Y además hay un mercado que es el bancario, ¿sí? Que tiene que ver con las casas de cambio, con los bancos, con las compañías financieras, con las cooperativas y con esas famosas, están también las, ¿cómo se llama? Las sociedades de suscripción y ahorro. Entonces, tenemos distintos lugares donde podemos llevar a cabo nuestras operaciones financieras, ¿sí? Lo que tenemos también que saber, y que me parece súper importante, que muchas veces se pierde y que lo vi mucho esta semana, no tenemos muy claro quién regula cada mercado y cuáles son las cuestiones impositivas y de regulación que me afectan si yo opero en cada uno de estos mercados. Y ahí también vamos a hablar un poquito de criptomonedas, que es lo que está de última moda. Entonces, tenemos el mercado bursátil, que está regulado por la CNB. La CNB es la Comisión Nacional de Valores, ¿sí?
La CNB regula los mercados del país. Hace un par de años nació BIMA, que es, digamos, una entidad que agrupa las bolsas y mercados del país. Regula también a las sociedades de bolsa. ¿Por qué? Porque esto es importante entenderlo. Cuando nosotros queremos comprar una acción o un bono, no podemos ir directo y comprarlo, sino que tenemos que contratar lo que se llama un agente auxiliar del comercio. Es decir, un representante que intervenga por nosotros. Obviamente que las decisiones no las va a tomar él, las vamos a tomar nosotros, ¿ok? Pero yo no puedo ir al mercado y comprarlo, sino que es a través de un agente que se dedica a hacerlo. Tenemos distintos mercados en el país. Por ejemplo, los bancos operan en el famoso MAE, el mercado abierto electrónico. O sea que yo me puedo comprar un bono a través del banco, ¿sí? No es que solamente las sociedades de bolsa llevan a cabo esta acción. Y después, como dije recién, tenemos el mercado bancario. En el mercado bancario podemos hacer actividades similares a las bursátiles, pero hay otro tipo de actividades. Por ejemplo, puedo colocar un plazo fijo. Esta plata del alquiler que yo cobro el 5 y tengo 15 días para generar un interés, es decir, un rendimiento. Entonces, depende en qué mercado yo me quiera meter, tengo que entender que tengo alguien que me regula y unos requisitos que tengo que cumplimentar. Para abrir una cuenta en algún agente de bolsa o mismo en un banco, lo que yo tengo que hacer, por supuesto, es presentar cierta documentación, por ejemplo, mi documento, y me van a pedir lo que se llama la licitud de fondos. La licitud de fondos es cualquier documentación respaldatoria que indique de dónde yo saqué la guita. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo cobro una herencia, tengo un papel que dice que yo cobré la herencia, ¿sí? Si yo soy monotributista y facturo, tengo facturas y comprobantes de resguardo. La idea de esto es demostrar que yo la plata la gané en buena ley, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que no es que está la FIP atrás mirando todo el tiempo, no. La CNB controla los mercados y cada mercado controla a su agente de bolsa. Entonces, si yo abro la cuenta en un agente de bolsa, cuando tenga auditorías, mi agente de bolsa va a ser controlado y de ser necesario me pedirán alguna documentación. ¿Sí? Pero hay ciertas regulaciones. No hay un mínimo para operar. Yo puedo tener 1.000 pesos, abrir una cuenta en una sociedad de bolsa, poner 1.000 pesos y decir, bueno, mira, yo me quiero comprar este bono. Mientras yo justifique de dónde saqué los 1.000 pesos con documentación respaldatoria, ¿sí? No alcanza con las palabras, no hay ningún problema. Yo puedo operar libremente. Bueno, hablamos recién de los mercados e instituciones reguladas, pero también hay un montón de otras operaciones que yo puedo realizar, por ejemplo, la compraventa de criptomonedas o, por citar un ejemplo, las Bitcoin, que están de última moda. Las Bitcoin, o mejor, las Bitcoin en realidad son un ejemplo, ¿sí? De criptomonedas, son monedas, digamos, virtuales. No están reguladas por ningún mercado, sino que para que se produzca la operación de compra-venta, oferentes y demandantes se tienen que encontrar. Eso sí, si quieren, se puede decir que es un mercado, pero no hay nadie que lo regule. No tiene legislación todavía en la Argentina. Hoy en día se está volviendo muy atractivo. ¿Por qué? Porque hasta hace unos días nosotros podíamos comprar libremente dólares. No se olviden que tenemos un tema cultural en nuestro país donde mucha gente utiliza el dólar como medio de ahorro. Y bueno, se están volcando un poco a las criptomonedas, pero lo que tenemos que entender es que trabajan en marcos distintos, ¿sí? Una cosa es comprarme un bono a través de un mercado regulado y otra cosa es comprarme una criptomoneda juntándome con un particular en un espacio donde me encuentro que si quieren, eso sí responde a la definición de mercado, pero que no tiene una CNB arriba, ¿sí? No tiene algo que lo regule. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que entender es con qué es lo que quiero comprar y dónde lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque lo que dijimos recién, cada mercado tiene sus beneficios, sus desventajas y sus requisitos. ¿Está bien? Bueno, una vez que más o menos identificamos lo que queremos hacer, que recién, bueno, más o menos les conté un poco los distintos mercados que tenemos en el país y las distintas opciones que hay, lo que nos queda un poco es trabajar con lo que se llama el perfil del inversor. ¿Por qué? Porque no todas las actividades que yo puedo llevar a cabo tienen riesgo total o riesgo cero, sino que hay distintas combinaciones de riesgo y rendimiento. Ahora vamos a hablar del riesgo y del rendimiento. Y en base a mis preferencias y cuán cómodo me siento cuando yo estoy tomando parte en alguno de este tipo de actividades, es la decisión de inversión que voy a tomar. Por ejemplo,
Imaginemos, bueno, primero vamos a definir riesgo y rendimiento, ¿no? El riesgo en realidad es la posibilidad de que ocurra algo que yo no quiero que ocurra o que me puede afectar. O sea, es la probabilidad que tiene de que ocurra un evento que me puede generar algún daño. Por ejemplo, imaginemos una persona, un bonista que compró bonos del Estado Nacional hace unos años y como ustedes saben, la Argentina hace poco entró en default. Es decir, los bonos soberanos, los títulos públicos que había emitido el gobierno nacional, decidió defaultearlos. ¿Por qué? Porque no tenía los dólares para cumplimentar sus pagos. Eran bonos emitidos en dólares. Entonces, ¿qué pasó? Esas personas habían comprado esos bonos pensando que el riesgo era bajísimo, es decir, que no había probabilidad de que el gobierno los defaultee. Lamentablemente, el gobierno debió defaultearlos y bueno, los que pudieron se acogieron al canje, que también lo vamos a conversar, y los que no, quedaron afuera. Como para que entiendan un poco el concepto de riesgo. Y por otro lado, tenemos el concepto de rendimiento. El rendimiento es lo que yo espero ganar con mi dinero. Se mide en tasa de interés. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo la guita abajo del colchón, no me va a rendir nada. Voy a tener la misma guita el 5 que el 20 que pague el alquiler, digamos. Ahora, si yo la plata la coloco, por ejemplo, en un plazo fijo en el banco, ¿sí? El banco me puede ofrecer una tasa de interés. ¿Por qué? Por prestarle yo dinero para que el banco haga lo que necesite. Entonces, esos 15 días que yo coloque el dinero en el banco, voy a obtener lo que se llama una rentabilidad. Lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, si yo quiero obtener una alta rentabilidad, lo más probable es que deba tomar un riesgo alto. Y hay mucha gente que prefiere no tomar esto, es decir, no ser arriesgado. No ser un amante al riesgo, como se le llama, sino ser más averso, ¿sí? O ser más neutral, más moderado. Hay gente que prefiere ser más conservadora y obtener menor rendimiento, pero tener un riesgo bajo. Entonces, la idea es que yo entienda que las inversiones o las actividades financieras que yo pueda llevar a cabo se clasifican también por el nivel de riesgo. Yo deberé evaluar con cuáles me siento más cómodo, ¿sí? Yo para tomar una decisión financiera entonces tengo que tener en cuenta las dos cosas. Las opciones que tengo en el mercado y con qué nivel de riesgo y rendimiento yo estoy cómodo para llevar a cabo, mejor dicho, esa decisión de inversión. Otra cosa que quería conversar hoy y que me parece súper importante y que la estoy viendo repetido en todos los foros y los grupos de finanzas que ahora está de última moda, es que no tenemos en claro, o no tenemos en cuenta, mejor dicho, cuál es nuestro objetivo a la hora de invertir. Voy a citar distintos ejemplos para que entiendan, porque la idea de hoy es crear conciencia. Como dije antes, si yo cobro el sueldo el 5 y el 20 tengo que pagar el alquiler, yo esos 15 días puedo tener la plata o abajo del colchón o la puedo meter en alguna actividad de acuerdo a mi predilección de riesgo y rendimiento, pero que me genere algún interés. En ese caso, lo que yo estoy haciendo es buscar tener un rendimiento, es decir, hacer una inversión. Pero hay casos donde yo en realidad lo que quiero es hacer un ahorro. Por ejemplo, imaginemos que yo me quiero comprar una casa dentro de 20 años. Entonces, en realidad, ahí yo voy a tener un objetivo que es más largoplacista. No voy a hacer un plazo fijo por 20 años, sino que voy a buscar otro tipo de inversión, ¿sí? Con el objetivo de ahorrar más a largo plazo, que me permita, dentro de 20 años, comprar una casa. Por supuesto que estoy siendo demasiado optimista y no estoy teniendo en cuenta que vivimos en Argentina, pero hagamos un supuesto, ¿sí? Bien, ahora, si yo soy dueño de un comercio, por ejemplo, que tiene que pagar insumos en dólares, ¿sí? Y yo sé que dentro de 2 meses, si voy a comprar los dólares en el mercado, como el precio del dólar siempre sube, voy a pagar más caro de lo que los que compraría hoy. El problema es que yo hoy no tengo los dólares para pagar. Yo podría tomar una acción de cobertura, se llama, para cubrirme y dentro de 2 meses pagar con esos dólares producto de esa decisión de cobertura que yo tomé. ¿Dónde? En este caso en el mercado de futuros, comprando futuros de dólar. Entonces, lo que hay que entender es que tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de ahorro. No es que, bueno, me sobran 2 pesos y decido hacer algo. No. Porque en realidad, lo que hay implícito cuando me sobra dinero y quiero hacer algo, cuando yo tengo un superávit, es que en realidad estoy ahorrando. Lo que pasa es que según el objetivo y el horizonte temporal, voy a decidir qué tipo de inversión voy a llevar a cabo. ¿Está bien?
Esto lo quería comentar porque veo que están todos tratando de buscar bitcoins, CDRs, de dónde rascar algún dólar, pero en realidad lo que hay atrás es el objetivo de tener una rentabilidad, ¿sí? Y recuerden que está estrechamente vinculado al riesgo con el cual yo me siento cómodo de tomar, ¿sí? Y también el horizonte temporal, porque no es lo mismo generar un rendimiento en un periodo corto, como es el caso, por ejemplo, de las bitcoins, donde yo voy ganando con el precio de venta y precio de compra, ¿sí? Que hacer esto de el ahorro a 20 años para comprar la casa. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que tenía ganas de charlar un poco hoy, y ya como que hicimos un paneo general de cuáles eran los objetivos de la inauguración de este ciclo de charlas, es derribar un poco estos mitos que estuvimos subiendo a la página. Uno está vinculado con que para invertir o para tomar decisiones financieras hay que saber mucho de matemática, o que también hay que tomar mucho riesgo, que eso, bueno, creo que un poco ya lo conversamos, o que la terminología que encontramos es difícil. La realidad es que no es así. Todos los que estamos acá en algún momento tuvimos que aprender. Y para hacer un plazo fijo, en realidad, que me parece que es la inversión más cercana o más sencilla que tenemos, por eso la cito tanto, no tenemos ni que hablar difícil, ni que tomar mucho riesgo, ni que saber mucho de matemáticas, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es entender en qué contexto nos estamos manejando, ¿sí? Eh, Hay un tema que me parece que es importante citar y es que hoy en día tenemos una barrera que es idiomática. Yo participo de varios foros en Facebook y hay ciertas palabras que la gente las llama de manera distinta y también tenemos una barrera que tiene que ver con la regulación. No es lo mismo la regulación en Argentina que la regulación en otros países del mundo. Entonces yo tengo que entender dónde estoy invirtiendo para saber cómo estoy regulado, ¿sí? Entonces, me parece que tendríamos que leer un poco más, informarnos un poco más. Por supuesto que en los tiempos que corren no es tan fácil y hay mucha información como que nos abruma, pero por ahí sí dedicar un poco de tiempo a acercarnos a esos lugares que nos brindan, digamos, esas pequeñas pautas para entender cómo acercarnos al mundo de las finanzas. Primero, empezar a comprender los conceptos y luego saber dónde nos queremos insertar, porque la realidad es que es un mundo muy amplio. El tema es dónde nosotros, luego de comprender, nos sentimos cómodos con nuestra operatoria. Por supuesto que también hay un respaldo económico y tenemos que cumplimentar con toda la normativa que corresponde para llevar a cabo la operación, ¿no? Pero comprender que no hace falta tener un vocabulario súper sofisticado ni conocer matemática ingenieril de 10º año de la universidad, sino que con cosas mucho más sencillas y que tenemos muchísimo más cerca, nosotros podemos acceder a las inversiones que querramos hacer. Bueno, por último, y para avanzar un poco más e ir cerrando las ideas de la charla de hoy, les quería contar que la semana que viene nosotros vamos a inaugurar la primera edición del curso que se llama Entendiendo las Finanzas Personales. Un poco de las cosas que conté hoy serán tratadas en el curso, pero la idea, y vuelvo a reforzar con la charla de hoy, es que ustedes empiecen a conocer cuáles son las opciones de inversión que tenemos en Argentina en primera medida, porque vivimos en Argentina por el momento, ¿sí? Conocer un poco estos dos mercados que les comenté recién, es decir, cuáles son las operaciones del mercado bursátil y cuáles son las operaciones de inversión que hay en el mercado bancario, ¿sí? Conocer también cómo puedo analizar una empresa cuando yo me quiero comprar una acción, por ejemplo, ¿sí? Porque no es lo mismo comprarse un bono que emitió el Estado que comprarme una acción que emitió una empresa. Los análisis son distintos, ¿está bien? Se utilizan otro tipo de herramientas. También la idea es entender que cuando estamos escasos de dinero y nosotros tenemos que pedir un préstamo o financiarnos, tenemos distintas alternativas. La única opción no es ir al banco y pedir un préstamo, sino que en el mercado de capitales también hay operaciones que nos permiten financiarnos, aunque nosotros no lo sepamos. Lo que pasa es que no están difundidas, pero hasta por ahí son menos riesgosas que ir a pedir el préstamo al banco. Entonces, esa es la idea de generar conciencia. También la idea es entender cuáles son los costos asociados a la operatoria de pedir un préstamo y cuál es la opción de financiación que más me conviene. ¿Sí? Por supuesto que las empresas, que lo vamos a mencionar, tienen otras necesidades de financiación
y acceden a otro tipo de financiación. Lo que pasa es que la idea del curso es trabajar con las finanzas personales. Bueno, después tenemos todo un apartado de Bitcoin, que es el, como dije recién, el tema de última moda, la alfombra roja. Que me parece que está bueno entender esto de que no es un mercado regulado, pero si bien hay ciertas pautas, hay páginas donde me tengo que cargar, hay lugares donde encuentro a la gente con la cual voy a operar, cómo se cierran las operaciones, hay ciertas medidas de seguridad que tengo que tener en cuenta para operar un Bitcoin, ¿sí? O cualquier otra criptomoneda que yo quiera operar. Y también, algo que me pareció súper novedoso y que se incluyó en este curso es cuáles son las posibilidades de invertir en oro. El oro es un activo que está bastante subvaluado, pero que si uno aprende a operarlo, al igual que las criptomonedas, por ejemplo, uno puede sacar cierto rendimiento. Entonces, la idea un poco del curso es contarle todo este abanico de posibilidades de inversión que tenemos con un lenguaje sencillo, coloquial, que todos podamos entender. Fórmulas matemáticas va a haber, por supuesto, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la matemática y las ciencias económicas, no pueden quedar de lado, pero la idea es hacerlo amigable y sencillo. Hay muchas cosas que si ustedes van a contratar un broker para operar, por supuesto que se los va a brindar el broker, pero por lo menos tienen que tener los elementos esenciales para decidir si lo que el broker le está diciendo es zaraza o más o menos tiene sentido, ¿sí? Y también va a haber un gran componente que tiene que ver con la cuestión impositiva, es decir, y esto lo estuve leyendo estos días en los foros, entender por qué operar criptomonedas tiene beneficios, por qué operar un bono tiene beneficios, por qué operar una acción tiene beneficios, es decir, cuáles son las implicancias impositivas que tiene una persona física cuando opera en el mercado de capitales. Y esto me parece fundamental. Porque hay muchas veces que nos perdemos ciertas operatorias pensando que después vamos a tener que tributar ciertos impuestos cuando no es así. Y a veces tomamos la decisión de no operar cierto activo financiero porque pensamos que es más costoso que otro cuando no es así. Por eso siempre hay que tener en cuenta el factor impositivo. Y es bastante interesante la cuestión tributaria, la materia tributaria en todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Y la gente está muy poco informada, le tiene mucho miedo a la bolsa, tiene miedo de ser investigado y la realidad es que te van a investigar, pero como vos cuando abrís la cuenta tenés que igual declarar las cosas que haces, nada, vos solo te abriste la investigación. Lo que quiero decir es que hay formas y formas de exponer las cosas, no van a ir a tu casa a mirar cómo vivís, ni qué tenés, ni qué no tenés. Tenemos que entender que estamos en un ambiente normado, regulado, ¿sí? Pero no por eso le tenemos que tener miedo. Bueno, y por último, y para cerrar esta charla y agradecerles mucho la participación, los invito, como les dije recién, al curso de la semana que viene. En la página de Facebook tienen la información del caso. Y contarles que estamos preparando más cursos de finanzas y de otras cuestiones para aquellos que no tienen tiempo de por ahí tener una cita virtual con el profesor una vez por semana, cursos un poco más ayornados a que ustedes puedan descargar la información cuando ustedes quieran. Así que bueno, con esta breve charla que tuvimos hoy, por lo menos para despertar ese bichito, ¿sí? O despertar ese interés, digamos, de conocer un poco más acerca de las finanzas. Me despido, les agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo pronto. Les mando un besito.